Qué bendición poder llegar nuevamente hasta su casa y juntos estudiar la palabra de Dios. Oremos juntos. Padre nuestro, ponemos en tus manos lo que hoy vamos a aprender de tu palabra. Señor, habla a nuestros corazones, que podamos vivir vidas que glorifiquen tu nombre, que podamos abrazar esa gracia que cubre la vergüenza, que cubre la desnudez del pecado y que nos libera para ver y dimensionar tu amor y amarte con todo el corazón. En tu nombre oramos. Amén. Hemos venido hablando acerca de tentaciones de pandemia. Y es que estuvimos en cuarentena, pero la tentación nunca estuvo en cuarentena. La tentación siempre es una invitación a hacer el mal, pero no solo eso. Es una invitación también a dejar de hacer el bien que debemos hacer. Y hablamos de los pecados de comisión, que son aquellos que hacemos, que decimos o que pensamos que son contrarios a la palabra de nuestro Señor, a su corazón, a su voluntad. Y hablamos de los pecados de omisión, las cosas buenas que no hicimos cuando debíamos haber hecho. Y es que saber lo que es el bien y no hacerlo nos es tomado en cuenta como pecado. La semana pasada usted puede ver en fraterpredicas.org los temas anteriores, pero vimos precisamente lo que la tentación nos trae a nosotros y dejamos de hacer. Y podemos dejar de leer la Biblia. Hablamos que la madurez del cristiano depende qué tan instruido está en la justicia, y dijimos que precisamente el autor del libro de Hebreos decía que ya debiendo ser maestros, eran como niños que debía volver a poner los fundamentos de la fe, del evangelio. Y no son los años que tenemos en la iglesia, es el tiempo que pasamos en la palabra, el tiempo que pasamos con Dios, es el tiempo que dejamos que el Espíritu Santo en nosotros nos transforme, nos santifique y podamos renunciar al mundo y correr y abrazar las cosas de nuestro Dios. Dejar de leer la Biblia. No solo eso, hablamos de que otra tentación es dejar de ayudar al necesitado. Y es que Jesús entregó todo por nosotros y de la misma manera dice el apóstol Juan que nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. ¿Cómo entregarla? Si no teníamos dinero, dijimos que teníamos tiempo. Pero muchos de nosotros podemos ayudar más allá del tiempo y ayudar con recursos económicos y ver al que padece necesidad y ser generoso con él. La tercera tentación que vimos la semana pasada tiene que ver con dejar de apoyar la obra de Dios. Y hablamos de la importancia de honrar a nuestro Padre con nuestra vida y también al dar nuestros diezmos y ofrendas. Y dijimos que el lugar en el que estamos ahora teniendo toda la información es en fraterdonaciones.org. Hoy seguimos hablando sobre tentaciones de pandemia. ¿Por qué es tan importante hablar de esto? Porque hay un riesgo tan grande que estamos viviendo y el riesgo es este, que nosotros nos enfriemos. Este distanciamiento, y aquí en Guatemala todavía no estamos reuniéndonos como congregaciones de manera presencial. Este distanciamiento es impactante. Los niños se desconectan de su iglesia, se desconectan de sus amigos, se desconectan de su rutina y no solo ellos, todos nosotros, jóvenes, adultos y viejos. Tentaciones de pandemia. Y una tentación que tenemos que enfrentar y vencer es la de dejar de orar por un milagro. Dejar de orar por un milagro. Y es que los milagros en este tiempo siguen ocurriendo. Y como creyentes entendemos que el milagro más grande que nosotros podemos entender y que podemos identificar no son las sanidades físicas o los milagros de sanidad o los milagros de provisión. El milagro más grande que tenemos que entender que existe es el milagro de Jesucristo. La divinidad deja el cielo, se viste de carne y huesos y viene a esta tierra precisamente aquí a mostrarnos el camino al Padre, que es Él. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por Él. Y Jesús viene y deja la gloria. ¿Para qué? ¿Para ganar algo para Él? No. Todo lo que hace es para ganar algo para nosotros. Y lo que gana precisamente es la reconciliación y la paz de nosotros
hacia nuestro Dios. El justo, el que nunca pecó, muere por los injustos. Y entonces ahora tenemos acceso al Padre y somos aceptos no por nuestras buenas obras, sino por la obra de Cristo. Y por la obra de Cristo somos adoptados como hijos y podemos decir como el apóstol Juan, qué gran privilegio se nos ha dado que se nos llame hijos de Dios. El milagro más grande entonces es el milagro de la salvación. El amor más grande es el amor de la divinidad tomando la forma de hombre para vivir la vida justa que no podíamos vivir y morir en la cruz del Calvario. Pero no deje de orar por un milagro en esta tierra. Hace un rato platicaba con uno de nuestros voluntarios y amigo en la Frater. Él ya pasó por la experiencia amarga del coronavirus y fue algo difícil. Y él decía, mire pastor, yo estaba como león enjaulado caminando de un lado para otro. Yo solo miraba que el sol salía y que el sol se ponía y luego otra vez y esto no mejoraba. Y fue algo difícil, en mi caso fue algo muy difícil, pero salí de esto. A lo mejor usted tiene ahora mismo un pariente que está enfermo de coronavirus, de otra enfermedad, que está entre la vida y la muerte. Pida por un milagro. No deje de orar por un milagro. No es pecado que nosotros pidamos un milagro, pero es importante que entendamos lo que la Escritura enseña. Hay un pasaje en la vida del rey David, en el segundo libro de Samuel, capítulo 12 y versículo 15. Y vean lo que pasa. David ha pecado, ha caído en adulterio con Betsabé y ella ha quedado embarazada. No pudo meterle este hijo al padre, que es Urías elitita, un héroe de la fe. Un héroe, un guerrero de Israel, un héroe de Israel. Y entonces, ¿qué ocurre? Lo manda con una carta a la batalla, donde dice, pónganlo en lo más fuerte de la batalla y déjenlo solo. Y este oficial, este héroe de Israel, contado entre los héroes de Israel, muere. Él la toma como esposa. Natán, el profeta, llega y lo confronta, le cuenta una historia, se indigna David y entonces le dice, ese hombre malo de la historia eres tú. Y David reconoce su pecado y Dios lo perdona. Pero Natán le dice, pero el hijo que está en el vientre de Betsabé morirá. Con esto en mente, 2 Samuel 12:15 dice, dicho esto, Natán volvió a casa. Y el Señor hirió al hijo que la esposa de Urías le había dado a David. De modo que el niño cayó gravemente enfermo. David se puso a rogar a Dios por él. Ayunaba y pasaba las noches tirado en el suelo. Los ancianos de su corte iban a verlo y le rogaban que se levantara, pero él se resistía y aún se negaba a comer con ellos. En medio de esa palabra de Dios por medio del profeta Natán que le dice, tu hijo morirá, David se tira al suelo. Dice, yo voy a orar para que el Señor cambie su parecer. Pasa en vela toda la noche, pasa orando, pasa ayunando, no come. Y no solo eso, en el versículo 21 más adelante usted puede leer que pasaba la noche orando, ayunando y llorando. ¿Qué hacía? Pedía por un milagro. Pida por un milagro. Ore. En el Nuevo Testamento tenemos cantidades de testimonios que quedaron registrados en los evangelios de aquellos que buscaron a Cristo Jesús para sanidad física. Y las señales le acompañaban. Y la gente creía a las señales, pero sobre todo al dador de las señales, porque él siempre hablaba, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Pida un milagro, pero pídalo así. Presente su petición y desborde su corazón delante de Dios como lo hizo Jesús en el jardín del Getsemaní. Pero agregue las siguientes palabras, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. ¿Cómo oró Jesús? Mateo 26:39 dice, yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró. Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú.
no deje de orar por su milagro. No. Pero diga también que se haga tu voluntad y no la mía. Yo nací en un hogar cristiano. Mis padres, ambos creyentes, que estudiaron en un instituto bíblico aquí en Guatemala. Juntos con 20 personas más fundaron Fraternidad Cristiana de Guatemala. Pero ¿cómo llegó al Evangelio? ¿Cómo llegó el Evangelio a la vida de mi mamá? Y es que mi mamá, durante su infancia vivió en un lugar que se llama Santa Anita Ixhuatán. Y allá en Santa Anita Ixhuatán no había ni siquiera carretera para llegar con un vehículo, con nada. Solo llegaba uno montado sobre una bestia, era lejos. Y mi abuelita María siempre fue emprendedora y tenía una tienda, pero no eran creyentes. Y mi bisabuelo, que se llamó Papá Juan, era un hombre, no le miento, era un hombre alto, rubio, de ojos verdes. Ese era mi bisabuelo y mire cómo se va degradando la cosa usted. Ahora, aquí estamos, puro chapín mezclado a saber con qué. Y resulta que Papá Juan tampoco era creyente. Pero una de sus hijas, una tía, abuela mía, Mamá Chila, se vino a la capital. Y aquí escuchó el Evangelio de Jesucristo. Y aquí creyó a ese mensaje que dice que en Cristo Jesús hay perdón de pecados y reconciliación con nuestro Padre Dios, que somos pecadores y estamos apartados de la gloria de Dios. Resulta que mi abuelita María se enfermó, postrada en cama y sin poder caminar. Pero en 1953 vino a Guatemala un evangelista llamado T.L. Osborne. Vino a la Cipresalada, se llamaba en ese entonces, lo que hoy se conoce como la terminal aquí en Guatemala. Y Mamá Chila le dijo a su papá: viene un hombre que ora por los enfermos en el nombre de Jesús y sanan. Así que por más de 2 horas, en una camilla improvisada, sin ser estos parientes hombres de fe, se trajeron a mi abuelita María, 10 personas turnándose, cargándola hasta el puente Los Esclavos. De allí vinieron a Guatemala. Mi abuelita decía: yo no creo en esto. Y cuando estaba ahí postrada, tirada, acostada en la cipresalada, y T.L. Osborne dijo, después de predicar: ponga su mano en el lugar de su enfermedad, vamos a orar. Mi abuelita no quiso poner su mano, pero Mamá Chila sí, puso su mano y oró. Y esa mujer postrada en cama allí, en esa camilla improvisada, se levantó y caminó. Pero vea esto, caminó, pero no creyeron al Evangelio de Jesucristo. Mi abuelita siguió fumando, siguió su vida pecaminosa, N cantidad de cosas que mi mamá me contó. Pero 2 años después, llegaron unos misioneros norteamericanos y allí, mi bisabuelo Papá Juan, mi abuelita María, mi mamá y sus 2 hermanos creyeron al Evangelio. Se convirtieron en los primeros cristianos que vivían allí, porque Mamá Chila se había venido a vivir a Guatemala, de ese lugar. Y sufrieron mucho por causa del Evangelio. Donde pusieron la primera iglesia, la apedrearon, quebraron todas las tejas. Pero la luz había llegado. Y es que recordemos que el milagro más grande por encima de cualquier milagro es el milagro que la divinidad sea vestido de carne y huesos. Y la abuelita María sanó. Y era un deleite escucharla contar estas historias. Una tentación es dejar de orar por un milagro. Ore por su milagro. Pero sepa lo siguiente. Y es que no siempre usted va a obtener una respuesta positiva a la oración por un milagro.
Jesús mismo dijo, en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y puede ver uno de los temas que predicamos hace unas semanas acerca de esto. En el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. ¿Y qué aflicciones no hay? En el contexto que lo dice, habla de que van a ser aborrecidos por los demás, que van a ser perseguidos, que van a ser asesinados por gente que cree que hasta está sirviendo a Dios. Así que no deje de orar por un milagro, pero no solo eso. No deje la fe si el milagro no llega. Y esa es la segunda tentación de hoy. Dejar la fe si el milagro no llega. No deje la fe. Seguimos leyendo el acontecimiento de David. Dice 2 Samuel 12:18. 7 días después el niño murió. Los oficiales de David tenían miedo de darle la noticia, pues decían, si cuando el niño estaba vivo, le hablábamos al rey y no nos hacía caso, ¿qué locura hará ahora si le decimos que el niño ha muerto? Pero David, al ver a sus oficiales cuchicheando, se dio cuenta de lo que había pasado. Y les preguntó, ¿ha muerto el niño? Sí, ya ha muerto, le respondieron. Entonces David se levantó del suelo. ¿Y qué hizo? Y enseguida se bañó y se perfumó. Se bañó y se perfumó. Luego se vistió y se fue a la casa del Señor para adorar. Después regresó al palacio, pidió que le sirvieran alimentos y comió. ¿Qué forma de actuar es esta?, le preguntaron sus oficiales. Cuando el niño estaba vivo, usted ayunaba y lloraba, pero ahora que ha muerto, usted se levanta y se pone a comer. David respondió, es verdad que cuando el niño estaba vivo yo ayunaba y lloraba, pues pensaba, ¿quién sabe? Tal vez el Señor tenga compasión de mí y permita que el niño viva. Pero ahora que ha muerto, ¿qué razón tengo para ayunar? ¿Acaso puedo devolverle la vida? Yo iré a donde él está, aunque él ya no volverá a mí. Luego David fue a consolar a su esposa y se unió a ella. Betsabé le dio un hijo al que David llamó Salomón. ¿Qué forma de actuar es esta? ¿Qué forma de actuar es esta? Es decir, cuando está vivo, sufre y clama, llora, ayuna, no duerme, pasa tirado en el suelo, pero se muere, se levanta, se baña, se perfuma, se va a adorar al templo, regresa y come. Y es que cuando el milagro no llega, iglesia, mantengamos la fe en el milagro más grande. Fuimos declarados justos en Cristo Jesús sin esfuerzo humano. Cuando estábamos destinados a condenación eterna, cuando no llenábamos las expectativas de Dios que dice santidad absoluta y solo Jesús la llenó y murió por nosotros. Ese es el milagro más grande. El milagro más grande es creer en un Dios vivo y todopoderoso. Si el milagro no llega, no deje la fe. La tentación es dejar la fe si el milagro no llega y pelearnos con Dios, porque se nos ha enseñado mucho de que el que pide con fe va a recibir y siempre va a recibir. Es más, Jesús resucitó a Lázaro, pero Lázaro ya se murió. Nuestra mente terrenal quiere este mundo, pero tenemos que entender que hay un cielo que nos espera donde no hay muerte, no hay llanto, no hay lamento, no hay dolor. Pida por un milagro mientras hay esperanza, pero mantenga la fe. Si esa petición no llega con la respuesta que usted quiere. Todos hemos escuchado a Sadrach, Mesach y Abednego. Daniel 3:16. Estos jóvenes que les dijeron, los vamos a lanzar al horno de fuego si no adoran esta estatua. Judíos fieles, lejos de su nación. Sadrach, Mesach y Abednego le respondieron a Nabucodonosor, no hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero aún si nuestro Dios no lo hace así, y oiga eso, pero aún si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. Eso es fe sin importar el resultado. Y sabemos que salieron victoriosos. Sí, sabemos. Sabemos que les fue bien, los lanzaron al horno, no les pasó nada, pero ellos no sabían que eso iba a pasar. Pero su lealtad a Dios estaba presente, con o sin milagro.
Y nuestra lealtad a Dios debe estar presente con o sin un milagro cuando enfrentemos dificultades. Y sí, usted dirá, pastor, porque no ha pasado nada malo. Mire, yo tuve un tumor canceroso, pasé por 4 ciclos de quimioterapia, iba a lunes, martes y miércoles de manera intravenosa, y luego pasaba esa semana 2 más y regresaba a otro ciclo. Y fueron pocos ciclos, fueron 4, y es horrible. Y puedo decirle que yo pedí por un milagro, pero sabía que si el Señor decía no, debía aceptar su perfecta voluntad. Y con tristeza en mi corazón por todo lo que no iba a alcanzar en esta vida y que quería vivir, iba a partir. Y no sé el día de mi muerte, pero el día que llegue. Hasta antes de eso, si Dios me da el privilegio de estar consciente, yo quiero amar a mi Señor por lo que Él es y no por lo que hace, aunque nuestro Dios siempre hace y ya hizo en la cruz del Calvario. Así que una tentación es dejar de pedir por un milagro. La otra es dejar la fe porque el milagro no llega. La otra es dejar de conectarnos con nuestros amigos. Siempre que llamamos a alguien es porque queremos algo. Yo quiero animarlo hoy a que usted llame a sus amigos sin una agenda en lo absoluto más que saber cómo están ellos. Llámelos y pregúntele, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿En qué puedo orar por vos? ¿En qué puedo apoyarte? Porque esta desconexión y este tiempo es algo tan negativo para el amarnos unos a otros. Tan negativo. Porque paramos viviendo en un mundo privado, virtual, desconectados de los demás, y ese no es el llamado. 1 Tesalonicenses 4:9 dice: en cuanto al amor fraternal, no necesitan que les escribamos, porque Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. ¿Y cómo nos enseñó Dios mismo? El amor que tuvo por nosotros desde la creación, desde el jardín del Edén, cuando cubrió la desnudez de Adán y Eva, aunque no los expulsó del jardín. El amor que ha mostrado a lo largo de la historia y el amor que demuestra en Cristo Jesús. El amor que demuestra, que hace que salga el sol y caiga la lluvia sobre buenos y malos. Pero Cristo es precisamente la revelación perfecta de Dios para nosotros. Llame por lo menos a una persona cada día, pero yo quiero desafiarlo a llamar a 5. A 5. De su testimonio. Comparta su testimonio, comparta el evangelio y ame. Por último, la última tentación es dejar de poner nuestra mirada en Jesús. El autor de Hebreos dijo, capítulo 12, versículo 1, por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, ese peso innecesario, en especial del pecado que nos asedia. Y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba. Y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición. Consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Cuando usted esté sufriendo, recuerde que Jesucristo, el único justo, murió por sus pecados sin haber cometido pecado alguno. Por amor a usted, para cubrir la vergüenza que el pecado produce, para decirnos, ni yo te condeno, vete y no vuelvas a pecar. No endiose a ningún líder, no endiose a ningún pastor, porque todo mortal tiene sus días contados y es un pecador necesitado de la gracia salvadora de Dios en Jesucristo. Si usted pone la mirada en el ser humano, créame, el día que falle se le acabó el mundo. Pero el mundo jamás se acaba, aunque todo el mundo falle, porque nuestra fe está en Cristo, el único justo. Quiero orar por usted, para que su fe no falte cuando pida un milagro, para que su fe no falte aunque el milagro no llegue, para que siga conectándose con otros y velando por la vida espiritual de los demás y llamándolos, para que su mirada esté puesta en Jesús. Que la tentación venga, pero que usted y yo permanezcamos firmes.
Señor, yo bendigo a aquellos que están allá en casa viendo esta transmisión. Señor, que su fe no falte, que su fe no flaquee, que en medio del dolor y la angustia que este mundo por distintas maneras nos lanza, que puedan pedir con fe y esperar un milagro. Y si el milagro no llega, que la fe siempre permanezca. Porque el milagro más grande es nuestro perdón, sin haber hecho nada, siendo pecadores condenados a muerte, descartables, gente que no merecía nada. Nos diste salvación, Jesús. Ayúdanos a amarnos y a cuidarnos, a llamarnos, a animarnos a congregarnos, a animarnos a seguir en la fe. Y Señor, que nuestra mirada esté puesta en ti, porque tú eres el que inició y el que mantiene esta fe hasta el fin de los tiempos. Y que ningún mortal pueda apagar nuestra fe. Porque ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? Nadie. Usted que me está viendo, que ha experimentado las consecuencias devastadoras del pecado. Todos las hemos experimentado. No hay justo ni a uno. Y el pecado siempre produce una tristeza que dice la Biblia que debemos anhelar, que nos lleva al arrepentimiento. Siempre produce vergüenza. Siempre produce consecuencias, no solo eternas, sino también terrenales. Pero el mensaje que predicamos es este: que en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, hay perdón de pecados y transformación de vida. Una nueva vida se nos es otorgada cuando creemos en su sacrificio en la cruz, como nuestra paz con Dios, el Dios justo que no tolera el pecado y que condena al pecador, pero que su mayor placer no es condenar, sino amar. Hoy puede pasar de muerte a vida si se arrepiente de sus pecados y hace una oración, y de ahora en adelante vive para abandonar el mundo y abrazar la gracia en Jesús. Este es su caso. Ore conmigo esta oración y diga así: Padre Dios, hoy reconozco mi pecado y te pido perdón, porque he ignorado tu autoridad en mi vida, no he adorado tu majestuosidad y te necesito. Aquí estoy. Pongo mi fe en Cristo Jesús para salvación, quien murió en la cruz del Calvario para pagar el precio y recibir la consecuencia de mis pecados, para que yo sea libre. Hazme de nuevo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Usted que hizo esta oración, por favor vaya ahora mismo a soynuevo.org. Allí hay voluntarios esperándolo en una reunión virtual para poder guiarlo aún más en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si está viendo únicamente la grabación de la transmisión, yo le invito a que vaya a soynuevo.org y nos envíe sus datos para que podamos contactarlo. Bueno, y es así como llegamos al final de este tercer servicio y damos gracias a Dios por la oportunidad de estar juntos. Pero no se desconecte todavía, no se desconecte. Dos cosas. Primero, ¿qué se lleva de este mensaje? ¿Qué es lo que se lleva usted de este mensaje? Escríbalo en los comentarios en la plataforma en donde nos ve, para que se le grabe en su mente y en su corazón, y no solo eso, para que el que se conecte posteriormente pueda ser edificado con su comentario. Además, si usted ingresa ahora mismo a ifrater.com, va a encontrar las reuniones post-Frater Live para aquel que necesita hablar con alguien, necesita oración, necesita ubicarse en una célula, necesita ser libre de un pecado que le ata y ser conectado a grupos de libertad. Conéctese a ifrater.com. Lo esperamos siempre, miércoles y sábados a las 8 de la noche y los domingos a las 7, 10, 12 y 18 horas, transmitiendo de la Frater 4 servicios con 4 predicadores diferentes. Que el Señor le bendiga. Hasta pronto.